Los hombres que nacen junto al mar son distintos a los hombres que nacen tierra adentro. Es más soñador, con un sentido de libertad diferente. El paisaje del nacimiento de esta cita, la nuestra, está entre dos aguas, el Mediterráneo y el Atlántico, los dos mares de Algeciras. El enigma de Paco de Lucía, César Suárez en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Muchas gracias. He querido empezar con estos dos mares, con esta composición que hizo él de alguna forma, casi te diría, o así lo interpreto, para completar un trabajo que estaba haciendo, y creo que hablar de Paco de Lucía es hablar entre dos aguas, ¿no? Totalmente, y hablar del mar. O sea, si hay algo que a él le liberaba, ¿no? de esa angustia interior que tenía y de esa insatisfacción creativa, era el mar. Entrar en el mar, pescar, salir con un rostro pleno, con un pargo recién pescado, sí. Bucear, eso era lo que más le llevaba a evadirse, ¿no? y a su mayor satisfacción. Digamos que en el mar lo que hacía era, decía que le alejaba de la vida, ¿no? Y que de alguna forma todas sus dudas se quedaban en la tierra, porque estábamos hablando fuera del micrófono que no se trata de una biografía al uso ni de un recopilatorio de anécdotas, se trata de ir un poco más allá. Quiero decir, las cosas que le sucedían a Paco o que él provocaba tenían un porqué, y eso es un poco lo que entiendo que has intentado de contar o de indagar. Sí, a mí cuando empiezo a hacer entrevistas y a investigar para este libro, pues lo primero que me dicen y que me sorprende es que era un hombre tremendamente angustiado y atormentado, ¿no? Y con un interior muy complejo, ¿no? Y que buscaba escapar de sí mismo, ¿no? Se sentía un impostor, que es una cosa sorprendente cuando todo el mundo, dentro y fuera del flamenco, le considera un genio, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene esa insatisfacción, ese sentimiento, ¿no? Y a la vez cómo busca evadirse de sí mismo. Dices que se sentía un impostor, entre otras muchas cosas, porque era la primera vez que un guitarrista destacaba por encima del cantador, ¿no? Del cantante. Y él sentía ese síndrome de impostor cuando valía por sí solo. Luego lo demostró, evidentemente. Es que Paco hace muchas cosas por primera vez, o sea, hace cosas totalmente inéditas en el flamenco, no solo con la guitarra, por supuesto, pero pues era increíble ver a un flamenco hablando inglés con Ravi Shankar o después con Aldi Meola o con Mal Laughlin, o juntarse con músicos que tocaban la flauta o el bajo, ¿no? Hace un flamenco que citara a Ortega y Gasset o que leyera a Ortega y Gasset. Esa inquietud, esa curiosidad de Paco es algo que trasciende el flamenco, y que yo creo, él decía que la guitarra es la parte intelectual, ¿no? del flamenco, y es verdad que su ambición desde niño era pues tocar la guitarra, que le dejaran 15 minutos en alguna compañía de baile e intentar lucirse un poco, ¿no? Entonces yo creo que su propia genialidad, su dominio técnico tan temprano, gracias a la severidad de su padre, que siempre agradece, y que no debió ser fácil sobrevivir a eso y transformarlo en algo positivo, que no creara un trauma, ¿no? Porque pues todo eso son elementos que se añaden a su complejidad y a su inteligencia natural y a su sensibilidad, ¿no? Para captar muchísimas cosas. Rompe también con muchos símbolos, porque tú ves a Paco de Lucía antes de que empiece a interpretar ninguna pieza, empiece a tocar la guitarra. Solamente la postura que toma a mí me llama mucho la atención, algo que si no lo cuentas no te das cuenta, valga la redundancia, ¿no? Es casi como lo del cuadro de Sorolla, ¿no? Es esa pierna cruzada, ese quitarse la chaqueta, esa forma de ponerse a interpretar. Tuvo muchas críticas porque salía
y más en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, que quizás fuera la primera vez que hizo eso, ¿no? Sí, y le daba mucho miedo, que es otra de sus complejas atracciones, ¿no? Como un hombre que se declara profundamente tímido, que le avergonzaba hablar delante de más de 2 personas, que se escondía detrás de su guitarra, que luego aprende a manejar esa timidez, ¿no? Sí. Cómo se salta esos cánones, esos patrones tan establecidos y tan cerrados del flamenco, ¿no? No solo ya cruzar la pierna, quitarse la chaqueta, ¿no? Y salir sin el típico pues, chaqueta negra, camisa blanca, ¿no? O incorporar elementos al flamenco de armonía, de totalmente que se queda todo el mundo con la boca abierta. Sí. Él tiene esa ambición. Él dice que el flamenco tiene un lenguaje limitado y ve las posibilidades que hay más allá. Su primera mujer, Casilda Varela, me cuenta la primera vez que van a París y conoce a McLaughlin, años 76, 77 me parece. Y cuando vuelve al hotel me dice Casilda que viene asombrada. Esto es del jazz, hacen unas cosas tan locos. Descubre eso y ve que hay ahí un terreno que él quiere explorar, ¿no? Lo vive y lo disfruta. Es conocida esa anécdota también, la cuento en el libro, cuando va con ellos de gira, ¿no? Con McLaughlin y Larry Coyle, la primera que hace, y les sigue, dice que llega al hotel con dolor de cabeza, con un dolor de espalda, porque se siente incapaz de seguirle, ¿no? Y cuando ya le dice, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo improvisáis? Y le responde a Larry Coyle, pero si te seguimos nosotros a ti, si eres tú el que lo haces, sí. Claro que sí. De esa timidez a la hora de hablar, cuentas en tu libro la primera entrevista que le hace Jesús Quintero, ¿no? El programa era La Hora de, y en este caso era la guitarra de Paco de Lucía. Una entrevista que habían preparado en un taxi, cuentas en el libro, y la verdad es que la frescura con la que él responde o intenta encontrar una respuesta no necesita ninguna preparación, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas es: ¿eres tan bueno como dices o abundan los mediocres? Entonces, bueno, pues la respuesta que da yo creo que es, no digo que sea la correcta, pero sí que creo que es la que le va a formar como persona de cara al resto de la gente, ¿no? Eso por un lado. Y luego el tema de las manos, la importancia de las manos a la hora de tocarla. Dice, las 2 manos son importantes. Una es la que busca, la inteligente, y la otra, la derecha, es la que ejecuta. Esto trajo sus consecuencias. Sí, le pegan una paliza, ¿no? Unos meses después en la Gran Vía. Sí. Claro, es que es un periodo, es uno complicado en España, ¿no? Esa década de los 70 y a la vez alucinante, ¿no? Creo que hay muchísimo todavía por contar de esos años, de tantos flamencos que vienen a Madrid desde que empiezan aquí a florecer tablaos y la vida que llevan, ¿no? Se ha hecho en alguna serie, pero creo que ahí hay un mundo que es muy, muy narrable y muy atractivo. Y bueno, pues esa declaración de Paco que me decías, pues le causa problemas, que eso, según me contaba Emilio de Diego, que fue su gran amigo, Emilio de Diego era un guitarrista que tocaba en el ballet de Antonio Gades, muy, muy cercano a Antonio Gades, y coincidieron en alguna gira, y un personaje castizo, tiene ahora 80 años, ya no toca la guitarra, está mayor, pero cuenta unas historias alucinantes de esos años, ¿no? Y Emilio de Diego, como a Paco le daba mucha vergüenza y era un poco el instigador de este tipo de respuestas, que por supuesto no tenía una intención de causar ningún... Claro que no. Pero bueno, eran una época muy sensible. Ríete de la sensibilidad de ahora, ¿no? Me imagino y gracias a Dios, en esa paliza que le dieron, pues no le pisaron las manos y tal, y no pasó nada.
Pero bueno, a Paco no le gustaba mucho expresarse. Ahora, tenía una capacidad sintética a la hora de transmitir alguna idea, de contar cómo era lo que él sentía con la guitarra, ¿no? De hacer reflexiones que por supuesto en el flamenco nadie hacía eso, ¿no? Jesús Quintero es su mentor, su manager. Él creyó en él, a pies juntillas en esta obra, precisamente, en esta Entre Aguas, ¿no? Entre dos aguas. Sí. Y así fue, tuvo un éxito rotundo. Éxito que Paco tuvo que aprender a digerir. Sí, de hecho cuando sale el disco Fuente y Caudal, que es en 1973, Paco ya ha grabado varios discos en solitario y es muy conocido en el mundo del flamenco, ¿no? Para empezar, el primer disco que graba, La fabulosa guitarra de Paco de Lucía, que es una maravilla. Todavía no ha empezado a descubrir ese lenguaje que vemos ya, empezamos a ver en Fuente y Caudal, pero está en desarrollo, ¿no? Desde que conoce a Sabicas, que era uno de los grandes guitarristas que estaba en Nueva York, que se fue en la guerra civil, y Sabicas le dice: está muy bien esto que tocas del Niño Ricardo, que era el guitarrista de referencia entonces, pero tienes que buscar tus propias cosas, componer tus propios temas, ¿no? Eso le cambia, es la revelación de... Y Fuente y Caudal, como decía, pasa desapercibido, la discográfica lo va a descatalogar, pero era un momento muy bueno para el flamenco y para la guitarra. Ya habían salido las grecas, que a Paco y a Camarón le gustaban mucho, iban a verlas cuando actuaban por la noche. Manolo Sanlúcar todavía no había sacado Caballo Negro, pero lo saca inmediatamente después de Entre dos aguas. Había un movimiento ya de nuevos flamencos, Enrique Morente, Fosforito, Serranito, claro, también estaba ahí. Y había ya un movimiento que Paco es el que mejor entiende, ¿no? Y Quintero se da cuenta de eso, que es el momento de sacar un disco, de llevar arriba un disco de guitarra, que por qué no va a triunfar Paco como lo hace Rafael o como lo hace Julio Iglesias, por ejemplo. Entonces, claro, Paco dice: pero ya, yo en el flamenco esto no existe, o sea, el flamenco es una cosa nuestra y un flamenco no puede ser pop o popular, ¿no? Sí. Y claro, le dice Quintero: tú déjame, ¿eh? Y empieza a programar Entre dos aguas en radios, en discotecas, y se convierte en una cosa que Paco, como él dice, no está preparado, ¿no? para eso. Y sigue hoy día. Sí, y lo lleva mal, siempre lleva muy mal el tema de la fama, ¿no? Pero otro de las curiosidades es que no le afecta al ego, en el sentido de que se lo crea, ¿no? o que marque un límite. Al contrario, él sigue pensando que no vale para tanto lo que hace, ¿no? Que él está haciendo lo que tremenda, sí. Y que incluso, pues yo hablo en el libro del síndrome del impostor, ¿no? De que le están tomando el pelo cuando le aplauden tanto y le dicen que es tan bueno, ¿no? O cuando le dicen viva la madre que te parió en el Teatro Real, ¿no? Que estaba su madre orgullosísima. Has dicho Camarón, Paco y Camarón, dos gigantes juntos, que luego tienen sus diferencias, pero que es verdad, o al menos así lo cuentas, que Camarón sabía que tenía una enfermedad terminal y antes de morir dijo que para nada había pensado que Paco había querido apropiarse de parte de sus obras, ¿no? Sí, es así. De su relación a mí me interesa mucho cómo es su amistad, porque no es una amistad formada a partir de compartir gustos o hobbies, ¿no? O aficiones. En ese sentido no tenía nada que ver, ni siquiera siendo los dos de Cádiz, de un mundo flamenco, y Paco se crió en un barrio de mayoría gitana y no tenían pero tenían una conexión espiritual en el sentido de que se entendían, ¿no? Con una mirada, con una risa, con un gesto, con un vacile, ¿no? Con un vacilón. De hecho, yo ficciono alguna conversación entre ellos en el libro, que luego lee Casilda Varela, su primera mujer, que para mí es la persona que mejor le radiografía y mejor le conoce,
porque le conoce cuando Paco tiene 18, 19 años y convive con él más de 30 años. Me dice que cuando lee esas conversaciones que yo ficciono sobre una documentación, que está bien contado para que el lector entienda cómo eran ellos, pero que nunca se hubieran producido. O sea, por ejemplo, cuando Camarón le dice a Paco, yo creo que ya tenemos que independizarnos de tu padre, ¿no? Porque el padre de Paco era el que llevaba claro. Todos los asuntos con la discográfica, el que producía los discos, el que firmaba las canciones, sí. El que incluso administraba el dinero de Camarón. Y claro, para Paco ir contra su padre era una herejía, algo no se siente capaz. Sí. Bueno, pues yo simulo ahí una conversación para que esto se entienda, pero yo creo que tal, pero esto es como... Y me dice Casilda, sí, pero que esto no fue así, esto debió ser. Paco, que yo me voy. Bueno, pues tú verás, pero mi padre, pues échale un galgo, pues bueno, vale, bueno, nos vemos, ¿no, Paco? La próxima vez que grabes, sí. Algo así, ¿no? Porque, pero su relación es, a mí me parece conmovedora, ¿no? Y el cariño que se tienen, aunque después, como tú dices, se distancian, en gran parte porque Paco estaba 10 meses de gira al año, Camarón sale menos, ¿no? Pero Paco apenas está en España, cuando coge vacaciones, siempre julio, agosto, para pasarlas en Playa del Carmen con sus amigos, con la banda del Tío Pringue. Pescando. Pues, sí. Pues no se ven poco, ¿no? Sí. Pero tras la pausa de que Camarón graba La leyenda del tiempo, Paco graba su homenaje a Falla, luego empieza con el sexteto, luego vuelven a grabar juntos, ¿no? Sí. Ya se incorpora Tomatito y Paco sigue produciéndole. De hecho, Potro de rabia y miel, el último disco que graban, le cuesta muchísimo a Camarón, que ya está muy malo, y Paco está ahí R con todo el amor del mundo por su amigo, le adoraba, se adoraban. A Paco le hubiera gustado cantar como Camarón y a Camarón tocar la guitarra como Paco, ¿no? Sí, hay una cosa curiosa que me apetece comentar, y es que Camarón y Paco, sobre todo Camarón, cuando alguien se ponía a hablar mientras ellos estaban interpretando, directamente se levantaban y se marchaban. Yo creo que es una cosa que deberíamos tener muy en cuenta cuando estamos en el teatro, que no nos acordamos que hay que apagar el teléfono, sí, o no nos tenemos que poner a hablar. Es un pequeño paréntesis pero que me parece muy sensato que hiciera eso. Sí, bueno, porque él consideraba también que era una falta de respeto, ¿no? Totalmente. Y en un ambiente como un tablao, en el que, bueno, pues que tienes que estar muy concentrado porque tienes que llevar un compás, un ritmo, cualquier cosa te puede distraer, ¿no? Como esa gente que da palmas, se pone a dar palmas como si fueran los palmeros. Sí. Eso es, la verdad que sí. La verdad es que sí. Hablabas de Casilda. Casilda, hay una frase muy bonita que dices: deja ya de ronear y toca algo si es que vas a tocar, sí, ¿no? Fue uno de los primeros veces que se vieron. Has hablado del padre de Paco y del tiempo que Paco pasaba fuera, más de 10 meses. Como padre, Paco ejerció poco. Como a Paco todo el mundo le imponía mucho respeto, ¿no? Porque era serio y tenía esa mirada tan fulminante. Sí. Alejandro Sanz me decía que Paco con una mirada te quitaba todas las pamplinas, ¿no? Tú ibas ahí y decías, no, te echaba una mirada de esas, sí, medio pícara, medio desconfiada, pero severa. Sí. Y entonces esta frase que decías de Casilda al principio, a Paco le hizo mucha gracia y le cautivó, porque nadie se atrevía a tratarle así, ¿no? Es. Todo lo que fuera faltarle al respeto de alguna manera, saltarse ese protocolo, y lo que fuera sobre todo cómico, le gustaba mucho, ¿no? Hay una anécdota en la boda de su hija Casilda, que una señora se acerca y dice: usted es Paco Lucía, ¿no? Y dice: pues le vi en un concierto suyo y no me he aburrido más en mi vida. Y Paco se partía de risa, ¿no? Y me contaban que Casilda, hija,
que después se pasó con su hermano Pepe planeando a ver cómo podía matar a la señora esa y hacer desaparecer el cuerpo, en plan de No está coña, mal, ¿no? no está mal. Pero sí que, claro, su ritmo de vida le lleva a alejarse de su familia, ¿no? Y aunque la tiene presente, pues bueno, eso claro, eso causa un problema en la relación. Yo cuento en el libro, como me decía Casilda, que tenían su relación era de una complicidad al principio, de una complicidad, de una conversación continua, de una comunicación maravillosa, ¿no? Estaban muy compenetrados y eran una pareja muy cool, ¿no? Si ves fotos de la época, su boda sale en portada en el Hola, ¿no? Sí. Era muy antagónica además, sí, porque eran completamente distintos, sí. Pero bueno, la vida de Paco luego les distancia, ¿no? Eso sí es verdad. ¿Cómo ves a Casilda cuando has hablado con ella? Yo creo que es la parte más humana. Casilda Varela es una señora fascinante, ¿no? Es una que además ha vivido y te cuenta con una brillantez y una clarividencia esos años finales de los 60, años 70, en el que coinciden tantas figuras, ¿no? Pues cuando habla de Gades, ¿no? Y por ejemplo, y bueno, todo ese mundo del... según me da la impresión de que estaba todo mucho más mezclado, ¿no? Tú salías y vas a un bar, un tablao y coincidías con universitarios, con flamencos, con andaluces, con gente, con políticos, con abogados, con... te enriquecía solamente... sí, estaba digamos, la diversión o el caldo cultural menos... marcado o con menos fronteras que ahora, ¿no? Que tú dices, bueno, pues yo voy a esto, y en ese sentido debía ser muy divertido. Casilda eso lo cuenta de maravilla y conoce psicológicamente a Paco, pero vamos, a la perfección. Casilda Varela tiene, aparte de su propia historia, ¿no? La historia de su familia, ya sabemos que es hija del general Varela, sí. de una familia muy importante de Vizcaya, ¿no? Sí. Ella tiene una novela, es la que le marca a Paco, y yo creo que la que, por ejemplo, culturalmente, ese complejo que tiene Paco, esas lecturas, es la que empieza un poco pues a recomendarle, a leer juntos, a interesarse por ese mundo en el que Paco se siente más pues más precario, ¿no? El desconocimiento de saber leer solfeo y el abuso de Torregrossa, ¿no? Que hasta hace relativamente poco no le he dado la justicia a la razón. Un abuso... Eso por lo visto era muy común, ¿no? Claro. Yo con este tema hablé, la segunda hija de Paco y Lucía es experta en esto, de hecho es el que llevó el caso de ¿Antonia? No, Lucía. Lucía. La primera se llama Casilda, Lucía, y Curro es el tercero. Sí, bueno, me iba con los hijos de Gabriela. Gabriela, la mayor, es Antonia. Pensaba que y era Diego. Antonia. Y entonces Lucía me hablaba de los silbadores, ¿no? Que hay que eran productores que sabían música, y claro, para registrarla pues tenías que escribirla, ¿no? Para llevarla a la sociedad de autores. Claro. Y el intérprete, pues, o el músico, silbaba la melodía y el productor era el que la apuntaba. Y el problema con Torregrossa es que encima manipula los porcentajes. Él ya cobraba como productor y encima manipula los porcentajes que se lleva de cada canción. Entonces, claro, de temas como Entre dos aguas, que no han parado de sonar desde hace casi 50 años, pues claro, es una estafa bastante importante. Ya lo creo. Pero dicho esto, luego, por otro lado, era muy habitual, o sea, y el flamenco es un arte de tradición oral, ¿no? Sí. Los guitarristas se escuchaban y se copiaban unos a otros las falsetas, ¿no? Y gente como Paco las inventaba y las mejoraba. Incluso algunos guitarristas antes de Paco tocaban de espaldas o de lado al público para que si había algún guitarrista en la sala no pudiera copiarle, ¿no?
ese mundo era así. Todo eso también lo cambia Paco, ¿no? De alguna manera Sí. digamos que marca una manera distinta de hacer las cosas. Y desde él, todos los guitarristas, por supuesto, estudian la guitarra según la tocaba Paco, claro. Paco decía que aunque se alejara de Algeciras, su vida siempre estaba ahí. Se llevaba sus recuerdos y lo defines como si estuvieran guardados en una concha de recuerdos. No vamos a hablar de los recuerdos de Paco, pero sí voy a hablar de los recuerdos tuyos. ¿Cuándo conoces por primera vez a Paco? ¿O cuándo entra en tu vida Paco? Pues claro, yo empiezo a escuchar flamenco sin querer en casa de mi abuelo en un radiocassette de coche que mi tío, que uno de mis tíos le tiene instalado ahí una especie de carcasa. A mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Mi abuelo sentado en el sillón enrollando un huito de aceituna y dando así compases y escuchando a alguien pegando gritos. Le gustaba mucho Pepe Marchena, La Niña de la Puebla. Y ahí empiezo yo a escuchar flamenco. Yo entro en el flamenco, pero no me aficiono, yo escucho otras cosas luego. De hecho, yo nunca ni conocí a Paco ni le vi nunca en directo. Empiezo a escuchar luego más flamenco por Camarón. La muerte de Camarón fue un impacto, ¿no? Y los últimos años, ¿no? Verle. Y Camarón, Tomatito, y luego ya cuando definitivamente me sumerjo es con Enrique Morente. Enrique Morente me parece otro genio absoluto, ¿no? Y bueno, pues Paco siempre está sonando ahí, pero bueno, no sé por qué, y quizá porque su presencia, siempre todo el mundo te habla de Paco, no me había metido a escuchar bien sus discos, a ver bien sus entrevistas, a leer lo que hay de él, que, bueno, sobre todo las cosas que hay de Félix Grande, ¿no? Que le conoció muy bien. Y pues a raíz de un reportaje que hago para Telva hace 2 años, por un homenaje que le hacen en el Teatro Real, hablo con todos sus músicos, hablo con su familia y me doy cuenta de que no solo es su música, que Paco tiene una importancia fundamental en la vida de todo el mundo con el que trataba, ¿no? Músicos suyos te cuentan una conversación que tuvieron con él que les cambió la vida porque él dice la frase exacta o que les percibe de alguna idea que otros no ven. Tenía una capacidad y una sensibilidad para que la otra persona se sintiera importante y bien tratado, con cariño, a la vez que luego la dualidad del genio, ¿no? que está concentrado en su música. Había momentos en los que no le podía ni hablar, ¿no? La ira de Paco, como la de su padre, como la de su hermano Ramón, como la de su hermano Pepe, debía ser terrible. Tremenda, ¿no? Sí. Se cumplen 10 años de su muerte en la Playa del Carmen con Gabriela, con su segunda mujer, que se llevan 20 años. Supongo que se hará algún homenaje o algún... no lo sé, pero Paco, lo que decíamos fuera de micrófono, fue una muerte, vamos a decir, temprana, inesperada, como un infarto, no sé, deben de morir mucha gente, pero claro, se hace más increíble, ¿no? Cuando se trata de una persona con tantísima fuerza. Sí, este año habrá varios homenajes. El principal es en Nueva York, en la semana del 20 de febrero, Paco de Lucía Legacy, que hay un gran concierto en el Carnegie Hall, que reúne a 50 músicos flamencos y músicos de música latina y de jazz. Estará Rubén Blades, estará Aldi Meola, etc. Ese será uno de los actos, y luego durante esa semana en Nueva York habrá más conciertos, yo presento mi libro allí en el Instituto Cervantes, y claro, estos 10 años, el 25 de febrero, hay un último capítulo en el que yo me documento muy bien qué pasó exactamente, ¿no? Sí. Hablo con Juan de Angélica, que es un guitarrista que él tenía allí muy, muy cercano y que le ayudaba en el estudio con los asuntos técnicos, ¿no? Y que graba con él. Y me cuenta exactamente cómo fue. Y claro, por supuesto nadie lo desea y es una sorpresa y algo repentino, ¿no? Tenía 66 años. Sí. Yo sobre todo, más que cuento cómo fue y sí, lo sé.
y claro, pudo ser evitable, pero como pueden ser evitables Cualquier otras otra muertes, ¿no? cosa, Eso no sí. se puede revisar. Sí. Pero sobre todo lo que me pregunto en el libro es qué pudo sentir él y si pudo anticiparlo de alguna manera, ¿no? Porque sí es cierto que tú ves imágenes de Paco en los últimos años y tiene una decadencia física, sobre todo en su rostro, nota, ¿no? sí. Muy notable, ¿no? De cansancio, de fatiga, comparado con esa brillantez, ese magnetismo que tiene en los años anteriores, ¿no? O más joven. Y pregunté mucho por eso, ¿no? Si uno puede anticipar de alguna manera o prever que le puede pasar esto, ¿no? O si tenía algún síntoma. Camarón, por ejemplo, esto no se sabe mucho, pero creo que él de alguna manera sabía que iba a morir joven. Con la vida que llevó los últimos años no era complicado tampoco Eso te iba a adivinarlo, decir. pero su padre murió joven, ¿no? Sí. Tenía un problema de asma. Pero Paco tenía un seguimiento médico continuo Sí. y estaba controlado en ese sentido y de hecho estuvo de gira, terminó una gira en Chile Y había dejado de fumar. apenas 2 meses y medio antes, ¿no? Había dejado de fumar, ¿no? Eso le creaba también mucha ansiedad. Sí. Pero yo me preguntaba sobre todo por eso, ¿no? ¿Qué pensaba él de...? Y él le quitaba trascendencia, yo creo, a la muerte en el sentido de qué hay detrás. De quedar, después... ¿no? De permanecer, ¿no? Sí. Él lo que quería era seguir haciendo música y sobre todo seguir pues mostrando el camino, ya que el resto de los músicos flamencos les señalaban como el gurú, algo que a él le cargaba mucho, ¿no? Esa responsabilidad y de la que no podía desprenderse, ¿no? Y sí que, bueno, tenía esa trascendencia. Pues el enigma, Paco de Lucía. Un placer, César. Igualmente. Como siempre. Muchas gracias. Seguiríamos hablando. Claro. Gracias.